Son las 4 a.m. Tengo trabajo mañana y yo todavía no puedo dormir. Llevan varias noches que me sucede lo mismo y creo saber el porqué. Mi psicólogo también lo sabe y me recomendó contarlo en la grabadora, como una especie de diario. He visto y presenciado horrores inmensos, cosas que traumarían a cualquiera, y lo hicieron conmigo. Poco a poco me fueron acabando a mí mismo. Estuve en un psiquiátrico un tiempo incluso, pero quizás debería empezar con la primera que viví. En ese entonces yo estaba en secundaria, tenía 15 años. En aquel tiempo siempre fui muy distante con mis compañeros, no porque fuera antisocial o algo así, era porque casi todos eran unos imbéciles, desagradables incluso. No sé si era algo mío o de ellos, pero lo cierto es que jamás pude llevarme bien con ellos. Jamás me gustaron los conflictos, así que simplemente me limitaba a llevarme bien con ellos. La tutora del salón también era una perra, y una de nuestras profesoras que enseñaba artes lo era aún más. Quizás por eso ellas dos y mis compañeros se llevaban tan bien. Tenía amigos, pero eran de otros salones o eran niños que vivían en mi vecindario. En fin, cuando empezó un nuevo año escolar, entró un nuevo compañero. Se llamaba Abraham. Era un chico muy igual que yo. Tenía lentes y un poco de sobrepeso, pero al hablar un poco con él, en el recreo, rápidamente conectamos. Compartimos muchos gustos en común: historia, filosofía, libros, ciencia. No era algo con lo que podía hablar con los demás patanes de mis compañeros. Solo hablaban de sexo, drogas y autos. Pero con este chico, Abraham, podía pasar horas hablando de todo tipo de maravillas. Las cosas se empezaron a poner difíciles cuando empezó a intentar hablar con los demás. Yo no le dije nada de ellos. No quería que pensara que yo solo era un inadaptado social o algo así. Así que solo dejé que conviviera con ellos. Pero poco a poco empezó a notar que los demás solo se burlaban de él a sus espaldas, aparte de rechazarlo e ignorarlo. Para colmo, esa perra profesora de artes llegaba a reprenderlo fuertemente por el más mínimo error cometido. Mierda, debí advertirle sobre el comportamiento de esa maestra. Poco tiempo después, me enteré que nuestro grupo tenía una serie de papeles que coleccionaban. Era poco más que una serie de diferentes insultos y dibujos humillantes a Abraham. Solo se aprovechaban del hecho de que él quería convivir con ellos, y ellos solo se burlaban de él. Nuestra tutora hacía lo mismo. Decía que la culpa no era de ellos, era de él. Decía también que él no se integraba al grupo. Puta mentirosa. A ese punto yo estaba muy molesto con todos ellos. Hablé con la prefecta de esto, pero poco hizo. Pero todo empeoró ese día. Ese oscuro día. Fue mientras Abraham y yo caminábamos a la escuela. Él entonces me dijo que quería contarme algo. Me llevó a un pequeño parque de ahí cerca, y entonces de su mochila sacó un arma de fuego, una revólver y 5 dinamitas junto a unos cerillos. Me dijo entonces: Ricky, estoy harto de estos malditos, y estoy seguro que tú también. Por favor, acompáñame y acabemos con ellos tú y yo. Eres mi mejor amigo, mi único amigo. Yo sabía bien que esto era una maldita locura. Eran unos idiotas, pero no valía para nada la pena hacer esto, le contesté. Intenté razonar con él, lo juro que lo intenté. Pero fue entonces cuando se calmó. Me dijo que ya no lo haría. Parecía que prometería su palabra. Nos estábamos yendo ya de allí, pero de la nada sentí un golpe en mi cabeza. Quedé inconsciente y desperté tiempo después. No sé cuánto pasó exactamente,
pero de inmediato supe lo que estaba por hacer Abraham. Corrí lo más rápido que pude, hasta llegar a la escuela, pero cuando llegué, solo vi varias patrullas de policía en la entrada. Había varios alumnos de la escuela y profesores, pero ninguno de ellos era de mi salón. Fuera de la vista de la policía, escalé una de las cercas de la escuela y me dirigí a nuestro salón. Cuando llegué, mi mayor miedo se hizo realidad. Todo el salón estaba hecho trizas, como si hubieran explotado bombas ahí. Había un insoportable hedor a carne explotada. Fue ahí cuando lo vi. Era Abraham, junto con los compañeros de nuestro curso. Estaban muertos. Entre los cadáveres también estaba el cuerpo de la profesora de arte y nuestra tutora. Algunos cadáveres claramente tenían partes del cuerpo mutiladas, como si se les hubiera explotado. Los únicos vivos ahí era Abraham y yo. Fue ahí cuando Abraham pronunció unas palabras. Arrojé 4 dinamitas desde afuera hacia las ventanas de nuestro salón. Luego entré y disparé a los que habían sobrevivido a la explosión. Pero aún me queda una dinamita. Muramos juntos. Explotemos con ella. Por lo que hice, yo iré al infierno, y ahí podré seguir torturando a todas estas basuras muertas. Pero tú irás al cielo, pues no hay nadie más puro como tú en este mundo. Al terminar de decir eso, yo estaba casi llorando, y solo pude gritarle: No, no lo haré. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Sé que eran una basura, pero no tenías por qué hacer todo esto. Ahora te convertiste en algo peor que ellos. ¿No te das cuenta de eso? No podía aguantar más y solo pude llorar. Pero entonces él me contestó: Creo que no tengo opción entonces. Cuando dijo eso, metió la última dinamita en su boca y la prendió con un cerillo, solo para después explotar grotescamente. Parte de la cabeza de Abraham explotó. Yo solo no hice más que taparme los oídos, quedarme de rodillas y solo empezar a llorar aún más. Estaba en shock, y la masa encefálica quemada hecha pedazos de Abraham llegó a salpicarme. La policía entró y al principio creyeron que yo hice todo eso, pero después, al contarle todo en la comisaría, me dejaron libre. Asistí a terapia un tiempo después. Aunque en el fondo siempre deseé que se murieran todos mis compañeros, nunca quise que pasara algo como esto. Al día de hoy, aún cargo con ese recuerdo. A veces, al cerrar los ojos, puedo ver a Abraham. Nunca de buena forma. Aquel momento donde explotó su cabeza, o cuando vi su cadáver tirado en el suelo. Abraham, 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 ¿por qué hiciste eso? Aún cargo con el peso de no haber podido detenerlo. A veces, cuando sueño, no puedo evitar hablar con él. Tal vez todavía sigue vivo conmigo.